Hola, en este video quiero hablar sobre cómo era hablar con el turco. Cuando estaba en México, desde que comenzamos a hablar, desde marzo del 2014, bueno, hablábamos diario todo el tiempo. Después me fui a Barcelona y después de irlo a ver, bueno, cuando regresé seguimos hablando por internet. Seguíamos haciendo videollamadas mientras el internet funcionaba. Después se fue en octubre al servicio militar y bueno, el servicio militar en Turquía es internado. Hacen primero un mes completamente internados y descomunicados. Hacen servicio militar, se levantan temprano, tienen que hacer ejercicio y al final, cuando terminan ese mes, los mandan a otro lugar en donde es un poco más relajado. No tienen que hacer tanto ejercicio, se tienen que despertar temprano, pero tienen que cumplir con un trabajo. Bueno, entonces Gohan se fue en octubre a una ciudad y él estuvo haciendo el servicio militar. En ese tiempo sí estuvimos muy incomunicados. Pasamos de hablar diario a hablar cada 3 o 4 días y él no podía llevar un teléfono con cámara o que grabara algo, nada. El teléfono tenía que ser muy sencillo, solo podía hacer llamadas, bueno, solo para hacer llamadas o enviar mensajes. Esos meses, para poder comunicarnos, él me había explicado que iba a llamar a su mamá. Y cuando terminara de hablar con su mamá, por ese teléfono, su hermano me iba a llamar por Messenger e iba a poner las llamadas juntas. Entonces así era como nos comunicábamos. Su hermano cada 2 o 3 días, o cuando él podía, me decía, te voy a llamar. Ella me llamaba y era porque Gohan me estaba esperando. Pero a veces su hermano llegaba tarde o tenía que irse al trabajo. Gohan solo llamaba al final del día, como a las 8 o 9 de la noche. De Barcelona a donde él estaba era 1 hora de diferencia. Entonces para mí eran como a las 8 de la noche, las 9 por ahí, él llamaba. Y de ahí se iba ya a los dormitorios y ahí sí no podía hablar para nada. Y bueno, ese mes fue así. Y los domingos podían salir, entonces los domingos quedábamos a 1 hora que él iba a estar, él se iba a ir a un café internet y pues yo lo iba a esperar. Esos meses que estuve en Barcelona, desde septiembre hasta diciembre, yo no tenía internet en mi teléfono, solo tenía el mismo número de México y solo podía conectarme cuando había internet en la residencia, o a veces en los parques hay Wi-Fi Barcelona que es gratis y sirve muy bien, entonces me conectaba por eso, o me conectaba en la escuela, donde estuviera trataba de conectarme para esperar a su hermano a que me llamara o para esperarlo a él. Cuando este mes terminó, él regresó a su ciudad, a Izmir, por unos días y de ahí lo enviaron a otra ciudad que se llama Eskişehir. Eskişehir significa ciudad vieja en turco. Ahí fue donde le asignaron un trabajo y ahí estar iba a ser un poco más relajado, y sus amigos, los amigos que había hecho y otros amigos que ya habían hecho el servicio militar, le habían dicho que ahí sí podía meter un teléfono, bueno, su teléfono normal, pero tenía que dejarlo en el lugar de trabajo, no podía llevarlo para nada a los dormitorios porque cuando regresaban los checaban, los revisaban y si se lo encontraban pues lo iban a tirar. Regresando a Izmir, agarró su teléfono y se lo llevó a esa ciudad. Ahí el trabajo que le asignaron fue en como un pequeño supermercado, entonces él tenía que organizar las cosas en los estantes y solo en los descansos podíamos hablar, pero ya podíamos hacer videollamadas. Y ahí me decía que me extrañaba mucho, ya podía tomarse fotos y me las enviaba.
Y bueno, pues yo también todo ese tiempo que no pude verlo tanto, pues sí lo extrañaba. Extrañaba con quién platicar, a quién contarle mis cosas y todo, ¿no? Y extrañaba que él me platicara sus cosas, que me dijera cómo está y pues verlo. Cada día que terminaba su turno me volvía a llamar como a las 9 de la noche y me decía que ya se iba al dormitorio. Entonces nos despedíamos, él escondía su teléfono en la tienda y se iba a dormir y al otro día pues era lo mismo. Todo eso fue por 5 meses. Y los domingos también tenía el día libre. Entonces se salía a pasear en Eskişehir. Tenía como medio día libre. Entonces se salía con sus amigos y se iba a pasear. Y a veces quedábamos en vernos. Iba a un internet café y hablábamos. Mientras, cuando hablábamos me decía que me extrañaba mucho y que no podía esperar a la próxima vez que nos viéramos. Nosotros planeábamos que cuando él terminara el servicio militar fuera a Barcelona. También es por eso que me salí de la residencia, porque pues así él tenía un lugar a donde llegar, si me iba a un lugar donde viviera yo sola. Y bueno, yo planeaba también la siguiente vez que lo iba a ver, y cuando él salía del servicio militar, yo iba a estar de vacaciones. Él iba a salir en Semana Santa, entonces yo tenía todos esos días para poder irme a Turquía a verlo. Encontré un vuelo barato, pero era un día antes de que él saliera del servicio militar. Además tenía que viajar desde la ciudad en la que estaba hasta Izmir, 8 horas en autobús. Pero si yo compraba el vuelo al siguiente día o a los 2 días siguientes, salía mucho más caro. Entonces él me decía, pues tú no te preocupes, vete a Izmir y cuando llegues al aeropuerto mi mamá y mi hermano van a ir por ti. Pero yo pensaba, yo no hablaba nada de turco, entonces ¿cómo me iba a comunicar con su mamá y con su hermano, no? Bueno, estuve pensando por un rato, pues si me iba o no, o también ver si él podía ir a verme. Pero el problema de él era que para poder ir a España o a cualquier espacio Schengen, pero es una visa que se toma un poco de tiempo y le piden muchos requisitos. Al salir del servicio militar, él no iba a tener trabajo porque había renunciado a su trabajo para poder ir a hacer el servicio. Ese papel de tener como que algo que te detenga en Turquía o por lo que tengas que volver a Turquía, pues era algo muy importante. Como en el anterior video que yo les había dicho, me fui a México. Y cuando regresé, ya no regresé a la residencia y la directora me estaba esperando porque yo ya había apartado mi lugar y me había apartado la misma habitación que me había dado. Entonces, pues ya no volví. Me fui a un hostal y comencé a buscar un lugar donde vivir. Me costó muchísimo porque pues sí es difícil conseguir un lugar barato en Barcelona, no hay lugares baratos. Y primero encontré a un mexicano que ya lleva mucho tiempo viviendo en Barcelona. Tenía un departamento en un lugar muy bonito, pero lo que no me gustaba también era que ya había muchos. Era él, otras 2 chicas y al final sería yo. Iba a compartir baño, también si alguien me iba a visitar tenía que pagar un poco más. Bueno, había muchas reglas, ¿no? Y a mí como que las reglas no me gustaban. E iba a pagar un poco más que en la residencia. Al final eran como 450 euros al mes. Entonces, un día en la noche mientras yo estaba en el hostal, encontré un pequeño espacio, pero muy pequeño. Y decía 275 euros, piso interior. Era de verdad un cuarto muy pequeño adentro
de un edificio. Yo pienso que era pues la portería del edificio, pero pues nadie vivía ahí. Bueno, tenía 3 espacios divididos. El primero era pues la cocina con una pequeña mesita y una silla. En el siguiente espacio solo cabía la cama individual y tenía espacio para un pasillito. Y ahí mismo conectaba con el baño. Y el baño pues tenía la regadera, el inodoro y el lavabo. Y cuando lo vi pues el precio me pareció perfecto, 275 euros, pero ya que fui a la inmobiliaria me aumentaban 60 euros por servicios, pero me dijeron que al final iban a hacer cuentas y si salía saldo a mi favor me lo iban a regresar y si les debía pues de ahí se lo iban a agarrar. Para poder rentar yo tenía que llevar muchos papeles, tenía que llevar mi papel de que estaba estudiando, bueno, de que era estudiante, y tenía que tener una cuenta de banco porque el pago ya era domiciliado. Cada mes me iban a quitar de la cuenta pues 335 euros. Pero al final era un espacio para mí sola, nadie me iba a poner hora de llegada, nadie me iba a cobrar más si alguien se quería quedar a dormir conmigo, mis amigos, mi familia o alguien que me fuera a visitar. Podía meter hasta 20 gentes y nadie me iba a decir nada porque al final ya era mi espacio. Y bueno, eso fue lo que me gustó muchísimo. Y pensaba que si Gohan al final me iba a ir a ver, pues ya tenía un lugar en donde quedarse también. Y bueno, en el siguiente video me gustaría hablar sobre qué pasó después cuando Gohan salió del servicio militar. Bye.